Buenos días, por atención a todos los que están ahora. Quisiéramos iniciar. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Carlos Sánchez Romero, soy profesor del Departamento de Filosofía y en nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les doy una cordial bienvenida. Esta es su casa. Bienvenidos y bienvenidas todos. Pues conduciré esta inauguración de apertura, de la primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. Voy a permitirme presentar a las autoridades que presiden este acto. El doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez. Él tiene licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Profesor, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son sobre el control constitucional y convencional, derechos humanos y derecho constitucional. Actualmente es el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Marcos, bienvenido. La doctora Marisol del Río González tiene licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestría en Educación por la Universidad del Valle de Atemajac y por la misma institución es doctora en Ciencias del Desarrollo Humano. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y está adscrita a la Unidad Académica Básica de Derecho, Personas y Empresas. Y actualmente es la coordinadora de la licenciatura en Derecho. Su línea de investigación es formación jurídica y formación universitaria. Doctora Marisol, bienvenida. También presento al doctor Ángel Adrián González Delgado, maestro en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara y doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de México. Es profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la maestría en prácticas filosóficas y es miembro fundador y coordinador de nuestro grupo interuniversitario de estudios en enseñanza y didáctica de la filosofía. Doctor Ángel, bienvenido. Finalmente, presento a la doctora Enriqueta Benítez López. Ella es maestra en filosofía con especialidad en estudios clásicos por la Universidad de Guadalajara y es doctora en Derecho por la Universidad también de Guadalajara. Es profesora del ITESO, coordinadora docente de Lógica y Argumentación del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales, Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y es nuestra coordinadora general de los trabajos que ahora iniciamos. Doctora Enriqueta, muchas gracias. Bienvenida. Antes de ceder la palabra a quienes presiden este acto, deseo darle una especial bienvenida, reconocimiento y expresar nuestra gratitud al grupo interuniversitario que ha tomado la iniciativa y ha organizado esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. La maestra Tania Rodríguez Martínez, el doctor Ángel Adrián González Delgado, el maestro Cuitláhuac Rodríguez Campos de la Universidad Autónoma de Nayarit. La doctora Enriqueta Benítez López del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, la doctora Diana Lisbeth Ruiz Rincón de la Universidad Autónoma de Chiapas y el doctor Rolando Picos Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos seguros de que este espacio de análisis y reflexión que ahora nace con esfuerzos extraordinarios, ustedes saben que los profesores tienen sus actividades y además les gana la pasión y hacen otras cosas extras. Ese ha sido el caso de este grupo,
que ha puesto energía, empeño, entusiasmo en esta jornada y en esta red de enseñanza y didáctica de la filosofía. No tenemos cómo agradecerles lo que ahora vemos nacer junto con ellos, pero estamos seguros que florecerá y que rendirá sus frutos. Muchas gracias, en verdad, al Grupo Interuniversitario. Pues bien, ahora tendremos una breve intervención de quienes presiden este evento. Voy a dejar la palabra al doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales, quien nos dirigirá un breve mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Con profundo respeto y gran entusiasmo, les doy la más cordial bienvenida a esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. Este evento tiene como propósito ser un espacio de reflexión y diálogo en torno a cómo abordamos la enseñanza de las disciplinas filosóficas desde nuestras diversas instituciones y contextos. En este marco celebramos la oportunidad de reunirnos para compartir nuestras experiencias, enriquecer nuestras perspectivas y sobre todo fortalecer los lazos que nos unen como comunidad académica. En primer lugar, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a las universidades que hoy nos honran con su participación y que se integran a esta red de enseñanza y didáctica de la filosofía. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Chiapas. Estas instituciones, con su historia y prestigio, se suman a este esfuerzo para construir puentes de conocimiento que permiten el desarrollo de enfoques innovadores. También, de igual forma, agradezco a las universidades invitadas que contribuyen y siguen, de alguna manera, siendo lazos fuertes con el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Pedagógica Nacional, así como otras destacadas instituciones. Les damos la más cordial bienvenida. El ITESO es su casa. La jornada que hoy inauguramos está fundada en la convicción de que la cooperación académica es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras disciplinas. La filosofía, como sabemos, es más que un conjunto de ideas, es una herramienta para interpretar, transformar y comprender nuestro entorno. Durante esta jornada se explorarán y compartirán las formas en que estas ideas cobran vida en el aula, en la investigación y en la práctica profesional. La red de enseñanza y didáctica de la filosofía profundiza en la enseñanza, en la didáctica de la filosofía en un contexto globalizado y en constante transformación. Seguro estoy que esta red será un puente que unirá nuestras fortalezas, nos permitirá aprender unos de otros y nos dará la oportunidad de crecer juntos, siempre con el compromiso de promover un pensamiento crítico y comprometido con las realidades de nuestro tiempo. Esta jornada incluirá también diversas actividades, mismas que han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer un espacio de deliberación y de aprendizaje, en el que podemos abordar temas claves sobre la enseñanza y la investigación y la forma de transmitir la filosofía. Cada una de estas instancias es una invitación a cuestionar, aprender y a construir juntos nuevas perspectivas que enriquezcan tanto nuestra práctica docente como nuestra labor investigadora. Quiero resaltar que este evento no sería posible sin el entusiasmo, la dedicación y la visión de quienes lo han hecho realidad. Particularmente quiero agradecer a nuestra querida colega, la doctora Enriqueta Nit, muchas gracias, porque de alguna manera pues has hecho realidad esta jornada. Agradezco profundamente a todos los involucrados en la organización de esta jornada, así como cada uno de ustedes que están aquí, ¿no?, participando con su disposición. Lo decía Carlos, realmente yo sé que es muy difícil darse un tiempo, pero se lo han dado entre las múltiples actividades que tienen para venir y compartir, dialogar y deliberar. Gracias por invitarme a esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. Confío que este encuentro será el punto
de partida para continuar fortaleciendo nuestras disciplinas, crear redes de apoyo mutuo y continuar con la filosofía como un modelo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos. Asimismo, cedo el micrófono ahora a la doctora Marisol del Río González, coordinadora de la licenciatura en Derecho, para que haga lo propio. Gracias. Excelente día tengan todas y todos. Es un placer recibirlos en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, su casa, y abrir las puertas a todos ustedes. Esta jornada, en su primera edición, marca el inicio de un trabajo permanente y necesario para el fomento de la enseñanza de la filosofía y sus disciplinas. Esta jornada tiene como antecedente una serie de esfuerzos por parte de académicos de distintas universidades: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Nayarit y el ITESO. Estas casas de estudio hermanas, a partir del Grupo Interuniversitario de Estudios en Enseñanza y Didáctica de la Filosofía, han tenido a bien convocarnos para reflexionar en torno a una de las actividades más nobles de la acción humana, la enseñanza y las vías que se trazan para alcanzar el ideal de la formación humana, volvernos mejores personas, más sabias, más justas y virtuosas en un mundo plural. Así, con esta jornada, se pretende contribuir a vertebrar una red que incorpore el trabajo de quienes se dedican a la enseñanza, especialmente a quienes enseñamos filosofía. Han distinguido a esta casa de estudios, su casa, para atestiguar junto con ustedes el nacimiento de un espacio en el que convergen la investigación, la docencia y sus derroteros comunes. Identificar problemas es identificar nuestros problemas. Identificar caminos es identificar nuestros caminos, los mismos caminos que algunas veces nos distancian, pero que también nos reúnen, principalmente que nos reúnen. Sin más, quiero darles nuevamente la bienvenida a todos ustedes, estudiantes, docentes, investigadores y a toda persona interesada en esta primer jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. Hoy más que nunca, nuestras carreras requieren que la pasión y el entusiasmo y la esperanza sean los motores que impulsen nuestra práctica docente. Muchas gracias y sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, doctora Marisol. Finalmente, dejo la palabra a la doctora Enriqueta Benítez López, nuestra coordinadora general de la primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. ¿Qué tal? Muchas gracias. Voy a ser breve. Me parece que mis compañeros han dicho gran cosa y tengo que decir poco. Pero quiero recordar, como nos dice Perelman y Olbrecht Titeca, que habría que tener mucha atención a quiénes son nuestros auditorios. Quiero enviar un saludo a las personas que están en internet viéndonos, a la Universidad de Chiapas, a la Universidad de Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Nayarit y a la Universidad, a la UNIVA y a la UDG, que nos hicieron el favor de transmitir y estar pasando este evento a través de sus redes sociales. Bien, solamente quiero convocar y agradecer porque me honra estar aquí dando la bienvenida cuando realmente somos un grupo, como bien lo señaló Carlos hace unos momentos, somos un grupo de profesores a los cuales a mí se me invitó a formar parte. Entonces yo soy una humilde integrante de ese grupo que ha hecho mucho trabajo porque el quehacer filosófico es un quehacer que rebasa las aulas de filosofía. Enseñar filosofía no solamente es poder recuperar un texto, un autor, también requerimos de estrategias especiales para poder saber cómo transmitirlo y a veces no se nos da mucho, a veces nos cuesta, a veces nos gana, queremos hacer tantas cosas y bueno, hay un presupuesto que nos converge a todos amamos la filosofía. Queremos ser expertos en el ámbito del conocimiento de la filosofía y me parece que en ese sentido todos podemos coincidir. Pero ¿cómo la enseñamos?
qué es importante enseñar, qué se les va a quedar a nuestros estudiantes, por qué es importante que investiguemos este fenómeno de la enseñanza y de las estrategias didácticas, es algo sumamente importante. No basta con citar un filósofo, me parece que es importante señalar que nuestro auditorio es un auditorio diverso, que no solamente nos toca en las aulas de filosofía, nos toca en las aulas de derecho, de relaciones internacionales, de disciplinas que ni siquiera pensábamos que les podía interesar la filosofía. Estoy pensando en las ingenierías, por ejemplo, que a veces nos toca la puerta y resulta que alguien que quiere estudiar lógica o que quiere estudiar ética o principios fundamentales del derecho, principios fundamentales de la filosofía, resulta que son ingenieros. Entonces, estos trabajos van dedicados a todas las disciplinas porque afortunadamente lo que nos convoca aquí es que la filosofía es una disciplina del saber en general, que trata de resolver preguntas en todos los ámbitos del conocimiento. Entonces, es una fiesta que está dedicado a todos y a todas. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan puesto aquí porque técnicamente solamente soy un miembro más de este grupo maravilloso que ya han señalado mis compañeros, gracias a las universidades que están trabajando con nosotros desde que nació este proyecto y a las universidades invitadas. Sigue la puerta abierta porque en breve enviaremos unas cordiales invitaciones para formar parte de este grupo. Sean todos bienvenidos, muchas gracias y pues vámonos a trabajar. Bueno, gracias. Para declarar esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía, le cedo la palabra al doctor Marcos. Muchas gracias. Y bueno, pues para formalizar los arranques de estos trabajos, siendo las 10:24, estando en las instalaciones de nuestra querida Universidad de ITESO, y dándoles nuevamente la bienvenida a todas y todos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía. Muchas gracias. Que sean fructíferos los trabajos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio entonces, luego de la excelsa inauguración a estas primeras jornadas de enseñanza y didáctica de la filosofía. Tengo el honor de presentar la conferencia magistral del doctor Pedro Antonio Reyes Linares de la, pues de aquí de casa, ¿verdad? Bajo ¿se escucha? Ahora, ya me escuché. Perfecto, gracias, ni yo me escuchaba. Muy bien, pues muy buenos días. Tengo el honor de presentar a la conferencia, al conferencista que va a dictar la conferencia magistral, no sin antes a dar la bienvenida, pues a todas las universidades que participan presencial y virtualmente en la transmisión que se está haciendo también de esta primera jornada de enseñanza y didáctica de la filosofía en línea a través de las redes sociales del ITESO y las instituciones que están participando y colaborando. Sin más preámbulo, presento entonces al doctor Pedro Antonio Reyes Linares con la conferencia magistral titulada La experiencia socrática en filosofía y el descubrimiento de subjetividad radical de la experiencia. Voy a leer un breve currículum. Yo agradezco muchísimo el esfuerzo y bueno, es una primera lección para poder ser sintética en la presentación del currículum, que es un reto interesante. Es filósofo, profesor, investigador del ITESO, pero pues hay que puntualizar también la trayectoria. Es doctor y máster en filosofía por la Universidad de Comillas, maestro en filosofía social y licenciado en filosofía y ciencias sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, licenciado en ciencias teológicas por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, UIA, es profesor investigador en el Departamento de Filosofía y Humanidades, DIFI, del ITESO, donde imparte a nivel licenciatura y maestría los cursos de Historia de la Filosofía, Metafísica, Seminarios de Autor, Filosofía de la Inteligencia y Filosofía de la Religión. Su línea de investigación es Filosofía, Ciencia, Religión. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido. El micrófono es suyo.
Pues muchas gracias y qué gusto poder compartir. Perdón. Gracias. Qué gusto poder compartir este espacio en esta jornada donde se quiere reflexionar, digamos, sobre la transmisión, ¿verdad?, de la enseñanza, el ejercicio filosófico. He de confesar que cuando me dijo Carlos así de dar una conferencia y luego vi el programa de conferencia magistral y todo, ya me he sentido un poco viejo. Porque en general en este tipo de lugares, yo a lo que recuerdo eran mis profesores, ¿verdad?, la gente que yo veía ya así mayor, con canas, con experiencia, etcétera. Bueno, pues ya también tengo canas, yo creo que algo de experiencia y pues me da gusto poder compartir con esto. Pero sobre todo en una jornada de filosofía creo que lo más importante es establecer como una buena plataforma de diálogo y que podamos de verdad intercambiar experiencias, conocimientos, ideas que nos van surgiendo a partir del contacto directo con aquellas personas con las que intentamos a través del diálogo compartir lo que para nosotros es el amor a la sabiduría, la filosofía. Por eso, pues lo que espero es que esta conversación, estas reflexiones que quiero proponerles a ustedes en este momento, pues sean como esto, una buena plataforma, un conjunto, digamos, de pensamientos que a lo mejor puedan provocar a otros pensamientos y que podamos establecer una conversación interesante para iniciar esta jornada y también pues para los trabajos que sigan en ello. Cuando me propusieron este tema también, otra de las cosas que tendría yo que confesar es que inmediatamente para mí pensar en la enseñanza de la filosofía me remite necesariamente a la experiencia griega y fundamentalmente a Sócrates, y sobre todo porque yo encuentro en Sócrates una paradoja, es decir, encuentro en Sócrates no propiamente al experto o al maestro que es experto en su disciplina y es capaz de transmitirla como un experto. De hecho, Sócrates muchas veces renunció a ese tipo de títulos y en su juicio, ¿no?, en el discurso de apología, en su juicio varias veces dice que no es ningún experto de ninguna de esas cosas de las que le acusan. Y en ese sentido, pues esto de ser expertos tal vez tenga que ver con algo de esta acusación, ¿no?, de esta acusación de una pretensión que no podemos lograr. Para mí esa paradoja de Sócrates me parece fundamental y me parece constitutiva de la filosofía y por eso hacia allá fue mi imaginación, hacia allá fue mi pensamiento y quise como empezar a centrar esta participación en la jornada, pues en esta figura de Sócrates. Y para ello, primero, antes que nada, habría que recordar que cuando los antiguos se planteaban la pregunta que nos convoca ahora, esta pregunta por la didáctica, la enseñanza, no se preguntaban sobre la enseñanza del aprendizaje de alguna disciplina entre las muchas que había, sino que se preguntaban por la posibilidad de enseñar y aprender la excelencia en sí, lo que en griego se llama arete y que traducimos siguiendo al latín como virtud, que podría dar cuenta de todas las otras posibles excelencias en las diferentes artes y disciplinas. La idea fundamental era encontrar esta arete con mayúscula que pudiera darnos, digamos, la pauta para poder saber si realmente dominábamos las otras disciplinas en las que nos decíamos expertos. Esa era la promesa de Protágoras y de los otros sofistas, por lo menos en la forma como los presenta Platón en el diálogo que lleva el nombre precisamente de Protágoras. Y para Protágoras la definición de arete era la capacidad de hacer que todo discurso, y por ende toda técnica, todo arte también, pudiese encontrar el orden adecuado para persuadir a las otras personas de brindarle su atención, de seguirlo con cuidado y finalmente de dejar que su alma se rigiese por los principios que proponía. Sin embargo, Sócrates pregunta si verdaderamente puede identificarse esa capacidad de persuasión con el contenido real de ese discurso. Si es el resultado de una auténtica dilucidación de las rutas que nos permiten e invitan a seguir, o si más bien es meramente resultado del artificio y del uso de recursos que sumergen a los seres humanos en un juego de sombras, donde las almas creen ver, pero no ven, creen escuchar, pero la confusión domina, creen caminar con rumbo, pero van perdidos. Y es que la arete mayúscula, como la de cualquier arte que se ejerce con el cuerpo y las manos, no puede evitar el camino de la prueba, cuando nuestras propuestas de comprensión se colocan en las cosas mismas, para mostrarse capaces de avanzar en ellas con sus conceptos, definiciones e ideas por todo el camino, sin que en un momento dado tengan que quedar abandonadas y a su suerte,
mostrando que no había más que aire donde se suponía el fundamento. Como el carpintero prueba su excelencia en la talla de la madera, así también el que pretende enseñar o aprender la arete habrá que de probarla en la excelencia de la vida, que sabe tratar con las cosas, los asuntos de la vida que le implican, con la delicadeza, el cuidado y la fuerza necesarias para que no se pervierta el rumbo del asunto y encuentre por el contrario buen puerto y plenitud. Según los antiguos, de esa arete trata la filosofía. En ese propósito fenomenal puede verse ya la complejidad del asunto y la grandeza de la apuesta. Si no meramente se trata de responder con persuasión a la circunstancia inmediata de algún asunto en la vida, sino a la totalidad de la vida en la multitud de asuntos que la implican, entonces el problema de la prueba impone algo más que un examinador, que solamente podrá ejercer ese puesto y autoridad en el momento concreto en que juzga tal o cual resultado por parte de su examinado, y devuelve a quien es examinado la responsabilidad de mantenerse despierta, atenta a su propia manera de atender lo que los asuntos de la vida le van pidiendo. Le pide entonces abandonar al pedagogo para darse a sí mismo dirección, al juez para convertirse a sí mismo en juzgador de sus propios asuntos, a la conciencia general y tradicional de su cultura de su tiempo para considerar en su propio fuero lo que ha de convenir para señalar el camino hacia el bien perfecto, el que realiza el arete en su forma más plenaria. Excelencia cumplida, ganada a lo largo de toda su vida, pero que nadie puede comprobar con su propio juicio en toda su plenitud. Eso ha de quedar al juicio de los 3 jueces del Averno. Pero sin embargo, aunque no lo pueda comprobar, la persona que se ejercita en esta búsqueda de arete intenta dar signo en cada una de las pruebas a las que queda sometida en los asuntos que se implica su vida. Y es que la verdad de su excelencia no se puede decir en un solo momento, sino que lleva la vida entera. Tal vez por ello, el primer ejercicio de enseñanza filosófica lo encontramos en medio de un rapto místico, que lejos de dejar impotente a quien lo sufre, le exige una capacidad de lucidez que tal vez rebasa con mucho su atención cotidiana. Un carro corre a toda velocidad, jalado por unas yeguas que avanzan impetuosamente por el camino, guiadas por un grupo de jóvenes, que sustituyen en su labor al horrorizado e impotente conductor. Va hacia las mansiones de la noche y pasa por las puertas cuya llave guarda la justicia, hasta el encuentro con la diosa, de quien no se dice nombre, que le quiere enseñar la más última y perfecta verdad. No tiene nada de extraño que sea la diosa, dueña del día y la noche, pues 2 son 1, quien comunique esa sabiduría. Si la verdad última en que la vida queda implicada solo puede conocerse desde la posición de quien otea desde la eternidad, es privilegio de los dioses, especialmente de aquella que es justicia primordial, poderla pronunciar, imponiéndola a la impotencia del ser humano, atado de huesos y tendones, levantándolo por un momento con saber prestado, para después precipitarlo a esa verdad suya que nada puede saber de lo importante. Sin embargo, lo que resulta sorprendente, y la filosofía podría decirse nacer de ese asombro, es la propuesta que la diosa hace a su joven interlocutor. Me estoy refiriendo al poema de Parménides. La diosa le dice al interlocutor unas palabras que suenan osadas. Esto es lo que yo te requiero que reflexiones. Inaudita confianza divina en la capacidad de reflexión propia e íntima de aquel joven, de ese joven interlocutor, donde precisamente él puede reconocer la verdad del discurso que la diosa le dirige y así no creerlo ya por autoridad de quien le habla, no creerlo ya por autoridad divina, sino por la autoridad que el mismo discurso impone. La diosa reconoce esa capacidad íntima, no como algo suyo, no como algo de la diosa que dé en préstamo, como en el fenómeno tradicional de la manía, sino como algo propio del joven, propio de su joven interlocutor, que puede y debe discernir esa verdad. Así, la primera lección de la filosofía no empieza con el largo discurso sobre las 2 vías, verdadera y engañosa, que el intelecto puede seguir, sino con precisamente la confianza de quien pronuncia el discurso, de que quien escucha el discurso podrá discernir con sus propios recursos qué es lo que puede aprender de cada uno y cómo se coloca frente a su propuesta. Es la confianza del enseñante, en este caso la diosa, en que tiene delante de sí
a alguien que puede comprender el discurso con su propio intelecto, discernir desde sus propios criterios y encontrar la fuerza que pueda tener para motivar su concretísima acción. No se trata de la confianza en la pureza de quien solo contempla y puede contemplar la eternidad, pues la misma diosa reconoce o casi denuncia el carácter bifronte, las dos cabezas de su interlocutor, que le obligan a no entender solo de purezas, sino también de lo impuro y engañoso. El joven transportado por las yeguas ha de volver a sus negocios cotidianos, a las cosas de su vida, y es allá donde habrá de encontrar lo que el discurso acá pronunciado tiene que enseñarle. Con la diosa es el momento de la escucha, de la recolección de cada una de las palabras y las pruebas, propuestas en la distancia que le ha permitido el rapto. Después, al volver a su vida y experiencia, habrá de encontrar la fuerza que aquellos discursos recolectados tienen para regir los caminos auténticos que podemos seguir en la vida, dando a cada cabeza de las dos que tiene su justo homenaje. A una, el camino del asombro inmóvil, de la inmutabilidad absoluta de lo que es. A otra, la movilidad incesante de la experiencia. Las dos, a una, el reto de encontrar en el camino del movimiento y la experiencia el modo de encarnar ese lugar de inmovilidad y permanencia, para dotarnos del poder de dudar de todo lo que se invista con la fuerza pasajera de la presencia. No debería hacernoslo presente, cambiante, seguirlo incesantemente por aquí y por allá, sino devolvernos constantemente al lugar de la fidelidad a lo inmutable, lo que siempre puede proponerse, la duda ante las pretensiones de definitividad, que es también la reivindicación de una anamnesis, del recuerdo de que lo que de verdad rige siempre es íntimo, personal y rige a cada uno desde dentro. Este giro radical a la actitud que naturalmente nos lleva a movernos detrás de las presencias como atrapando vientos, tal vez no ha encontrado mejor seguidor con la carga discipular que ello tiene y que este personaje reconocía explícitamente que Sócrates en Atenas. Y podríamos de aquí colegir por qué no es una nimiedad ni necedad seguir reconociendo en este personaje, en sus gestos, actitudes, conductas, tanto como en sus argumentos que nos transmiten Jenofonte, Platón, Diógenes, Aristóteles, incluso tal vez Aristófanes desde el bando de los enemigos. Reconocer en todo ello, no solo en sus argumentos, sino también en gestos, actitudes y conductas, el origen de la filosofía. ¿Es la filosofía, la de Sócrates, una encarnación, es ejercicio, práctica constante de fidelidad en medio de lo cambiante, al derecho inalienable e inmutable que algún tipo de conexión divina o natural nos ha dado, con lo que tiene un valor eterno y que traducimos con los nombres de lo bello, lo bueno, lo verdadero? La vida de Sócrates, como él mismo nos dijo, y Kierkegaard reconoce machaconamente, no es la de un maestro, sino la de un discípulo, un seguidor de la enseñanza, uno que ocupa y quiere ocupar el lugar de ese joven arrebatado no por deseo propio, sino por el deseo de la diosa de hacerse escuchar y proponer al que la escuchaba el horizonte del examen propio como modo de vida. Lugar siempre ahí, inmutable, ante el que comparece la vida toda, y que quien así se examina puede nombrar como lo suyo propio, su interioridad, su punto de partida y de llegada, su lugar de apertura, su raíz, su tronco y su fruto, su yo. Nuevamente, también para Sócrates, el descubrimiento de ese lugar se hizo delante del discurso de un dios. Se trata ahora de Apolo. Aunque no es Sócrates quien pasa por el ritual de iniciación y el camino escondido para encontrarse delante del dios que habla. Es más bien su amigo, un amigo, Querefonte, quien maníaco se ha levantado frente a la pitonisa, representante del dios, para preguntar no de sí mismo, sino por su amigo, por Sócrates, inquiriendo si habría en el mundo alguien más sabio que él. Conocemos la respuesta, pues Sócrates mismo la dijo en su apología delante de sus jueces, según lo relata Platón, y el oráculo dijo, no hay nadie más sabio que Sócrates. Y conocemos también la reacción que provocó en Sócrates escuchar esta respuesta en labios de su amigo. No podía dudar de Querefonte, a quien llamaba maníaco, un tanto en broma y un tanto no, pues le reconocía estarle transmitiendo fielmente los dichos del dios. Y Sócrates era piadoso.
aunque sus enemigos no pudieran reconocer esa piedad. Lo que el Dios decía le hacía peso, pero no para ufanarse, sino para mostrar su juicio tan contrario de sí mismo. Él no solo no se sentía sabio, mucho menos el más sabio, ante el que cualquiera otro de los sabios pudiera sentirse obligado a inclinarse, sino que sabía que no lo era. No se escondía de sus consideraciones su ignorancia, su incapacidad para leer los tiempos, para dar cuenta de la totalidad de los fenómenos. Por el contrario, había probado esa ignorancia, quedando tal vez en ridículo muchas veces, como nos da testimonio por una ocasión Platón en ese diálogo de niños que es Lisis, en donde finalmente, después de discurrir durante un buen trecho de tiempo en un gimnasio sobre lo que podría significar la experiencia de ser amigos, Sócrates tiene que confesar con sus interlocutores, mucho menores que él, prácticamente adolescentes, que aunque lo son, no saben en realidad explicar y decir qué significa su amistad. Precisamente por esa probación de su ignorancia, estaba convencido de que había algo que no estaba bien ajustado en la sentencia del Dios. Y como no podía pensar al Dios injusto, sabía que la injusticia estaba más bien de su lado y del lado de sus coetáneos. Sócrates no quería ser injusto, pero no sabía cómo podría estar él haciéndose cómplice en esa injusticia, por lo que se le escapaba también su posible reparación. Sócrates, pues, duda. No duda de la veracidad del oráculo del Dios, puesto que entonces podría ser acusado con razón de impiedad, como lo acusarían en el juicio que le celebraría Atenas. Pero en ese juicio, Sócrates se defenderá de tal acusación de impío con una férrea determinación y con absoluta conciencia de su fidelidad al oráculo del Dios. Dudaba más bien de estar comprendiendo lo que la mente del Dios querría decir en ese oráculo, o cómo es que se podría verificar esa su sabiduría, cuando lo único que tenía por cierto es que la duda se le repetía a cada paso, en cada materia, mientras que otras personas se mostraban ante él y los demás como poseedoras de la excelencia en sus propias artes y en la sabiduría que cada una de ellas implica. Este momento de conciencia de Sócrates, esta constatación que Sócrates hace de su ignorancia, pero su ignorancia situada frente a este parecer de la excelencia de los demás, le da su propia vocación. Se convierte a sí mismo en un signo de interrogación, en una incógnita para sí mismos, pero que también puede convertirse en una incógnita que se presenta a los demás. Así como los otros muestran la excelencia de su sabiduría, Sócrates habrá de presentar y mostrar la excelencia de esa incógnita. Ahí empieza a dibujarse un método. Tal vez lo que se muestra no responda a la definitividad que supone la sabiduría, porque nuestro carácter estético, sensible, puede estar imponiendo otro modo de temporalidad que la hace inaccesible. Puede ser que carezca, como objeto de la experiencia, de la permanencia necesaria del siempre, de lo eterno, que puede asegurar la conversión de esa técnica, de ese arte en sabiduría. Quizás sea una excelencia que no se sabe bien a sí misma, que no sabe qué le asegura su verdadera medida y que se queda midiéndose a sí misma, fingiéndose sabiduría con un juicio basado en la costumbre, no en la verdad. Esa es la respuesta del sofista. Pero hay otra posibilidad que tomará el filósofo, que se reconoce simplemente testigo de esa distancia entre el siempre y el modo en que la temporalidad propone recibir la sabiduría. La no identidad entre la costumbre y la verdad, entre el sentido logrado al decantarse la experiencia en el hábito y la verdad que puede juzgar también esa costumbre, ese sentido, ese hábito. Es la verdad que resiste su identificación con la cultura, con el sentido común, con el voto de la mayoría, poniéndolo todo en suspenso para abrir un camino de investigación que no ha de perder nunca esa distancia, ese carácter de suspenso, y por el contrario, habrá de cultivarlo intensamente para permanecer en el poder que le da la verdad y no menoscabarlo de ninguna manera. Nueva lección de filosofía
estar en el tiempo como buscador prendado de aquello que busca, como enamorado, es decir, filosofía, filósofos, como amante de esa verdad. Si esto es así, entonces habría que encontrar el modo de encarnar ese poder que la verdad nos concede, pero en una forma que no suponga la ostentación de los otros saberes, sino que solo refleje la poderosa exigencia. Si crees que la verdad se identifica con lo sabido, con lo ya dicho, con lo acostumbrado o aceptado por la mayoría, prueba que en verdad puedes sostener esa identidad en todo lo que pueda plantearse como problema, en todos los problemas que te salgan al paso. Para los que la costumbre ya ha dicho todavía su palabra, y también para aquellos en los que no sabes reconocerla o que todavía no se le habían planteado. También para aquellos en los que la palabra de la costumbre no ha probado todas sus aristas. Sócrates se va a convertir en un especialista en reconocer precisamente esos problemas que resisten a la palabra de la costumbre, aunque sea por un momento, y dará toda la importancia a ese momento. Precisamente volverá significativo lo que sus múltiples interlocutores a lo largo de los diálogos de Platón pretenden dejar por insignificante, pretenden dejar por aquello que puede pasar de lado porque ya tenemos suficientes saberes, suficientes conocimientos, suficiente ciencia, como para no darle importancia a aquello que nos detiene por un momento, aquello que solo nos dice que es necesario hacer una pausa. Tal vez la pretensión, digamos, de funcionalidad, de eficacia de la vida, etcétera, nos hace insignificante la pausa, nos hace insignificante esa investigación. El filósofo no pretende darse ese lujo, no quiere dárselo. No es una cuestión necesariamente que tenga que hacer por una especie de obligación civil o porque alguien se lo pida en esa colectividad. En todo caso, es el Dios que le habita íntimamente en su mandato y en su oráculo, lo que hace de pronto detenerse y decir: quiero darme este espacio. Resiste entonces la tentación del tejido que la costumbre suele hacer, colonizando todas las áreas y espacios de la vida con discursos ya armados, que pretenden tener las respuestas aún para las preguntas que todavía no nos hemos preguntado. No dejes, pensaría, no dejes sin formular esas preguntas. Esa es la convicción que el filósofo quiere mantener. No dejes sin detenerte ese espacio. No dejes a sus anchas a la costumbre y al hábito con la falsa convicción de que han podido responder de antemano. Por el contrario, comprométete a escuchar con cuidado el discurso que se te presenta, el del otro y el de tu propia alma, para discernir en estos los engarces con lo acostumbrado, que le dan esa apariencia de totalidad lograda. Y ve después soltando ese nudo, dejando que vuelva a quedar a la vista la tensión de su amarre, la verdad de su manufactura, y que se abra el espacio entre sus hilos para investigar cómo es que se fabrican esos cruces, esas coincidencias, y si hay ahí algo más que el arte del tejedor o de la industria textil. A mí me parece que en ese arte, digamos, de ir deshaciendo los nudos del discurso y encontrando cómo el discurso ha venido armándose, está una de las primeras entradas, digamos, a la filosofía, ¿no? Aquello que hemos llamado la lógica, esta capacidad, digamos, de poder comprender cómo los discursos se van armando, cómo se van haciendo y poder ponerlos realmente a prueba en su propia consistencia, en su propia manera de trenzar los argumentos, en su propia manera de darle esto. De manera que podamos reconocer el arte del tejedor, es decir, del retórico, pero también si pudiese haber ahí algo más que eso. Si en algo se asoma ahí la verdad que buscamos, aunque todavía no la podamos ver por entero. Y tal vez lo único que encontremos sea que nos regresa nuestra propia identidad, la que verdaderamente tenemos en los asuntos cotidianos, que es precisamente la identidad de un buscador, pero de un buscador con capacidad de discernimiento, de un buscador con capacidad de análisis, de un buscador con capacidad de lógica. En esa resistencia
a la costumbre, al hábito, a lo que la mayoría ya defiende, a las totalidades logradas, a lo que ya se nos entrega, es que vamos encontrando un método de investigación, método en el sentido griego, ¿no? Un camino por el cual ir, un camino por el cual hacer el discernimiento. Pero todo método, y este en particular, exige una volición y una confianza. Ya lo decía hace rato, no es un método de los acostumbrados, no es un método que puedas simplemente ir a una escuela donde te enseñan las técnicas y te la vayan dando. Por supuesto que el método se alimentará de muchísimas cosas y no le será menor poder aprender también de las técnicas y de las ciencias para poder saber por dónde caminar o cómo discernir aquello. Pero no es su entraña, no es precisamente su entraña eso que podría aprender técnicamente. El método le exige a quien lo usa y a quien lo pretende ejercitar que su ejercicio se convierta en una voluntad de libertad. Y toda voluntad sostenida también, después lo veré, en una confianza. Es la volición de no permitirse el descanso del hábito y la costumbre que se imponen, pidiendo con fuerza que acabe el cuestionamiento inútil, para poder volver a lo verdaderamente importante, seguir el juego de las artes y de las técnicas, aunque no sepamos ya si tienen o no esa última excelencia. Es responder simplemente lo que ellas proponen a la funcionalidad que se nos exige en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a ello es a lo que se opone la abolición cuando dice, no quiero seguir por ahí, quiero más bien detenerme y cuestionar, deshacer y encontrar, buscar y darle camino a esta inquietud que me va moviendo desde dentro del corazón. La abolición de seguir buscando la pregunta adecuada, la que verdaderamente se coloque en el nudo mismo, para no dejarlo cerrarse y descansar, y obligarle a denunciar a las artes que han permitido su hechura, como artes pasajeras, históricas, contingentes, que no pueden asegurar mayor verdad y permanencia que la de decir que lo que ahí se propone es su obra, y exigiéndoles entonces que den cuenta responsable de eso que han obrado. Si algo hacía Sócrates, no era precisamente dar él lecciones de filosofía, sino pedir a sus interlocutores que le dieran cuenta de por qué creían que aquello que ellos defendían como verdad, que lo defendían con su vida, aún sin darse cuenta de que eso era lo que hacían, realmente tomaran aquella responsabilidad y tomaran aquel encargo que no tenían meramente por una especie de título, una especie de concesión que se les diera, sino porque hacían eso precisamente delante de toda la polis, delante de toda la gente. Se mostraban como expertos en esas artes que ejercitaban delante de la polis. Es ilustrativo volver ahí de pronto al diálogo aquel del Hipias, tanto el mayor como el menor. El menor me parece más ilustrativo en ese sentido, donde un experto en múltiples artes ha de dar cuenta, según el mandato socrático, de por qué sabe que lo que está haciendo y lo que dice saber hacer, realmente lo sabe hacer. Sócrates preguntaría, ¿por qué esto que has hecho es verdaderamente bueno? ¿Por qué dices y por qué ostentas que es verdaderamente justo o verdaderamente bello? Y finalmente, detrás de esas preguntas, cuando preguntas por lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente bello o lo verdaderamente justo, la pregunta que estás haciendo es, ¿y por qué tendría yo que someter mi vida, y más que mi vida, mi capacidad de hacer una vida que sí pueda decir con justicia que es mía, al dictado de esas artes, de sus normas, de sus leyes o de sus productos? Esa es la abolición que sostiene al método, esa abolición del cuestionador que no detiene el torbellino de cuestiones, que no se deja seducir por ya hemos hablado demasiado de esto, o ya perdimos mucho tiempo pensando en esto, has dado demasiadas vueltas sobre este tipo de cosas, que en lugar de detenerse, hace que el torbellino aumente y busca precisamente las cuestiones para llamarlas a escena, provocarlas, para que ellas puedan mostrar si hay algo más que este tejido que llamamos cultura, lenguaje, sistema, cuando se trata de la verdad. Por otro lado, esa abolición solicita a la confianza, la de que no es este un camino de mal destino,
como le dice la diosa a su joven interlocutor en el poema Parmenidio, por más que las incomodidades de alejarse de lo dicho y sabido puedan pretender persuadirle de lo contrario. Creo que todas las personas que en algún momento nos hemos sentido picados por ese tábano de la filosofía, nos hemos sentido también incómodos, ¿no? Incómodos en momentos de decir, pero esto es lo que siempre me habían dicho, entonces ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora por dónde voy? ¿Ahora qué hago con esto? O sobre todo cuando esa incomodidad se da en público, ¿no? Cuando de pronto lo que estás diciendo y lo que estás pensando es cuestionado por alguien más y tienes que reconocer que ese que te cuestiona ha dado en el blanco y ha podido deshacer, digamos, estos inflazones de aire que de pronto nos dejamos habitar en nuestras interioridades y ha podido localizar precisamente que hay algo más que ese aire, algo más que es mi propia capacidad de hacerme cargo de la cuestión, de hacerme cargo de la pregunta, aunque eso me lleve finalmente a la confesión de la ignorancia, tal vez la mejor confesión que se puede hacer de pronto en filosofía. Pero para ello, para poder dejarnos persuadir y para poder dejarnos pinchar esos aires y para poder llegar a esos fondos de nuestra propia interioridad, ha de aparecer esta confianza en que esto no es un mal destino, en que realmente las yeguas que nos han conducido hasta ahí y que no queríamos que nos llevaran hasta ahí, pero nos han hecho transitar y llevarnos más allá de esas puertas que guarda la justicia, no pretendían nuestro mal, sino por el contrario, encontrarnos tal vez, con un mayor bien de esos no sabidos, de esos todavía ignorados. Es esa confianza de que todavía no se ha mostrado lo definitivo, lo último, y aquello a lo que vale la pena entregar con justicia la propia vida. Y en consecuencia, no ceder a lo que ya hay, con una mera declaración de su provisionalidad e imposibilidad de alcanzar nada más. Pues la respuesta del sofista puede ser así como decir, no existe lo último, no existe lo definitivo, por tanto llegamos a la conclusión de que todo es provisional. Oye, mano, pues ¿cómo lo hiciste, no? O sea, ¿cómo pasaste, digamos, a esta declaración definitiva? Esa no estaba incluida en el juego. Estábamos jugando, estábamos buscando, estamos en búsqueda y la búsqueda no puede acabar con una mera declaración de que ahora resulta que todo es provisional o todo es imposible de conocer porque solamente los dioses pueden conocerlo en su definitividad. Aquí no se puede hacer esto. No se puede ostentar, digamos, no se puede hacer en esta ostentación de arte y técnica, de manejo y control, de dominio y poderío. Pues no son estos sino nudos armados de camino, apretados con fuerza, pero no más que eso. Pero nuestra vida rebasa precisamente esos nudos. Si es nuestra vida la que ha armado los nudos, pues entonces nuestra vida puede dar cuenta de ellos, se puede hacer responsable, puede decir de qué se trata realmente anudar así. Es esa confianza de que no mostrarse de lo definitivo no lo cancela, ni lo aniquila. No tal vez porque se muestre en otro lado, como podría ser también, digamos, la tentación en un cierto intento de interpretación a la platónica, o con otra luz aquí inexistente, predominante desde fuera, sino porque está exigiendo no ser de la misma calidad de lo que ya se muestra, no entrar precisamente en ese ámbito, no aparecer como lo que siempre aparece, sino con ese modo propio de lo definitivo, que no se muestra tal vez porque no mostrarse es lo suyo, pero que impulsa, mueve, provoca y convoca al camino. Tal vez habría que pensar lo definitivo no precisamente como un objeto más, no precisamente como otra de las cosas que podríamos señalar en tal o cual lugar con verdad, o que podríamos mostrar con tal o cual ejercicio, o que podríamos hacer con tal o cual técnica, sino precisamente como esta fuerza que impulsa, mueve, provoca y convoca a seguir en el camino. Y es que sin mostrarse, sin embargo, acompaña, como un diosecillo intermedio, metaxí, a quien Sócrates reconoce como Eros, el amor, acompaña cada paso, cada pregunta, cada examen, cada gesto, pronunciando un no poderoso a quedarse en nada de lo que parece definitivo, un no que solo escucha a cada persona que filosofa en sus propios oídos y que por tanto también recae en esa persona la responsabilidad de atenderlo y seguirlo. Es ese no el que también modela en cada una de las cosas que acogen
esos pasos, preguntas, exámenes y gestos, el sello de lo definitivo, marcándolas precisamente con su carácter de imitadoras, simulacros, imágenes, todas producidas y todas convertidas en indicación de que para ir a su fuente habrá que desde ellas salir a hacer camino. Este no irá de una cosa a otra, que sería perderse en el juego de la imitación, como aquella caverna poblada de sombras, maquinarias y sonidos, sino de las cosas hacia lo que no son ellas, pero que las tiene a todas en ese ámbito de lo no definitivo, porque les impone el carácter de ser instancias en que lo definitivo nos convoca a caminar y nos indica lo que todavía hay de camino. Es en esta persuasión, como aquella de la diosa que dialoga con Parménides, que Sócrates nos muestra lo que significa la vida excelente, la que se ha hecho en arete, en virtud, y que no implica una quietud de quien domina todas las cosas desde su juicio sabio, sino por el contrario, el caminar constante e incesante de quien se sabe dominado, implicado, convocado a seguir en cada una de las cosas, buscando qué será eso lo último, para que pueda manifestarse a su modo temporal en ellas. La vida de quien filosofa se muestra entonces como la vida que hace tiempo, que da tiempo cuando acoge a lo definitivo como su guía y su maestro, sin nunca tomar el puesto, pues se sabe descubridor de su paso, de su huella, de su impulso, en cada una de las cosas. No es su mirada la que hace bellas todas las cosas, pero indudablemente en su mirada esa belleza transfigura lo que mira, lo que siente inmediatamente, transformándolo en un eco de lo eterno, de lo definitivo que nos habla y nos invita a compartirlo aquí, en el tiempo. A ese eco invita a Sócrates a atender a sus amigos, para que no pierdan el oído para escucharlo cuando las prisas e inquietudes de la vida amenacen con llevárselos demasiado lejos. Especialmente la inquietud de pretender alcanzar las excelencias que se juzgan con los ojos de los muchos, que podrían asegurar momentáneamente en la ciudad un buen puesto, pero que no aseguran, por el contrario, ponen en riesgo y peligro casi irreparable la excelencia que se podría realmente juzgar definitiva. Es a esa justicia a la que Sócrates aspira. Por ella se siente poseído, enamorado y constantemente corregido. Y a esa misma corrección y anhelo espera ser capaz de convidar a sus amigos e incluso, ¿por qué no?, a sus enemigos, como parece probarse en ese diálogo con Meleto, el más torpe de sus acusadores. Sócrates incluso llama en el juicio que le hacen en Atenas a este estilo de corrección, le encarga a sus amigos, corrijan a mis hijos, corríjanlos a ellos cuando yo ya no esté, cuando yo falte, hagan este ejercicio de amigos, de verdad, de ir a corregir a mis hijos para que ellos puedan siempre encontrarse en este camino constante en que lo definitivo nos pone en cada una de las cosas. En esa intención, Sócrates nos descubre que la confianza de la diosa también se repite en él. No es la misma confianza de ella, originaria y fundacional, pero sí una confianza que pretende seguirla, probando en cada conversación si sus interlocutores son capaces de descubrirse también buscando y sin haber llegado, todavía por aprender, todavía por corregir, todavía por anhelar aquello que es eterno. Una y otra vez, en diálogo con este y con aquel, Sócrates reinicia este intento, invitarlos a pensar con su propia reflexión, a hacerse responsables de las cosas que se han apresurado a pensar, para que puedan soltar esas convicciones y entregarse al vertiginoso camino que impone la verdad. No siempre tiene éxito, y muchos de los diálogos quedan interrumpidos, pues la prisa en los ritmos de la ciudad y en los ritmos de la fama pública no deja de imponer su propio ritmo falsificador. Algunos, sin embargo, quedan picados por el tábano de Atenas, y tal vez es eso, esa picadura la que nos ha convocado aquí, tratando también de descubrir lo que pudo hacer el alma de este hombre, de compartir su daimon, de dejarse repetir su anhelo y no solo su empresa. Sócrates se repetirá o será el vehículo para que la diosa se repita en otras personas que emprenden también esta filosofía, este amor a la sabiduría, poseídos por ese mismo amor. Sócrates no los puede llamar discípulos,
pues bien sabe que no hay aquí derecho a considerarse en absoluto maestro. Los llamará amigos, porque les ha mostrado el corazón y sus anhelos, y ellos han querido, a su propio modo, compartirlos. No extraña por eso la multitud de diferentes búsquedas, estilos e intentos en esta repetición. Tampoco la necesidad de examinar y discernir en cada intento si se sigue buscando con el mismo movimiento íntimo, motivado del amor que movía a Sócrates y que él examinaba en sí mismo en cada momento. Nadie puede suplirte en esa tarea. Y el prestigio de una obra, sea del autor que sea, no es garantía de que sea resultado de ese movimiento y puede convertirse fácilmente en un peligro para quien se pretende convertir en seguidor de ella. La invitación es siempre al examen del amor, a encontrar que es amor quien sigue hablando y motivando a creer en que justicia y bien también hablan, dominando desde lo alto, dominando desde dentro, dominando desde las cosas, desde lo común, desde la convivencia, desde lo que somos, y enviando emisarios en lo inmediato, para que no se detenga la búsqueda y podamos reemprenderla siempre, especialmente cuando sentimos que se nos han quitado las certezas. Por eso, para la filosofía no hay tiempos oscuros, aunque los pueda haber de mucha tribulación, pues no han de perderse los ecos de lo definitivo en cada una de las cosas, y siempre darán estos ecos oportunidad a alguien a quien esté dispuesto a escucharles y a buscarlos con todo su corazón. No es cosa automática ni natural, eso es cierto. Es cosa más bien de esa confianza que la diosa nos compartió, que Sócrates nos modeló y que podemos querer, amar y buscar con nuestro propio corazón, acciones, inquietudes, inteligencias, ideas. Después de él, después de Sócrates, ha habido otros y otras más. Tal vez antes también, si creemos que interlocutores de la diosa, como aquel joven de Parménides, se han dado en otros tiempos y lugares. Su eco resuena junto al eco de lo definitivo en las cosas. Es el eco de quien busca, porque ha sido convocado, convocada a amar y a buscar. Su vida tampoco será lo definitivo, y eso evitará a la filosofía ser un asunto de seguidores y seguidoras de tal o cual. Su vida será siempre convocatoria, invitación, solicitud, que solo puede tomarse como responsabilidad personal. Y tal vez ese es el reto más grande de quien pretende compartir a otros y a otras, nuevos jóvenes posibles interlocutores de la diosa, esta herencia y esta historia. Pues bueno, esto es lo que yo quería compartirles y pues ojalá que podamos tener un buen diálogo. Bueno, pues corresponde a mi persona agradecer primeramente al doctor Pedro Antonio Reyes Linares, tan magistral conferencia, vaya la redundancia del término, pero de la expresión, pero ordenando de otra manera los términos. De manera preliminar podría plantear, antes de abrir el micrófono a los comentarios de la audiencia, una invitación que sutilmente se dibuja entre las líneas de lo que ha expresado el doctor Reyes Linares. Enseñar desde el amor, ¿no? O al menos es con lo que me quedo. El examen continuo en la y de la enseñanza, particularmente de la filosofía que escapa y se nos elude por entre los dedos de la rigurosidad de esquemas o de la habitualidad de discursos que podrían incluso llevarla a una suerte de ahogamiento, pero se resiste, ¿no? Y se resiste a sí misma. Entonces, yo creo que las líneas de pensamiento que nos plantea el doctor Reyes dan mucho para dialogar, dan mucho para expresar y para compartir. No sé si alguno de los asistentes a esta conferencia magistral quisiera comentar algo. Adelante, allá atrás, por favor.
Muchas gracias, buenos días. Excelente presentación, doctor Linares. Y yo me quedaba pensando, ¿sí? Me quedaba pensando si este ejercicio socrático también, además del amor, está vinculado con la humildad. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creería que definitivamente sí, en varios sentidos. Uno, en el sentido este de decir lo que me mueve a amar no es precisamente un deseo espontáneo nacido de mí, pues, sino que precisamente el amor implica el haber sido convocado a ser amado, ¿no? Es quedar primero enamorado, poseído, dominado, digamos, por aquello que amas. En ese sentido, eso lleva a la primacía siempre, y ese es uno de los sentidos que uno podría darle a esa humildad, ¿no? Pero también creo que en el reconocimiento de que eso que te convoca y eso que te llama de alguna manera tiene ese carácter que te da los ecos, digamos, que ya decía yo, de lo definitivo, también te recuerda que tu palabra es provisional, provisional en dos sentidos, que me gusta decirlo así, ¿no? Provisional en el sentido de que algo me deja ver, es decir, me da provisión, me da algo para ver, ¿no? Es una etimología que no sirve para nada, pero bueno, que no es real, pues, pero que me gusta decirla pues nada más por hacerla figurativa. Pero también provisional en el sentido más cotidiano en que usamos la palabra, ¿no? Es una palabra que da un puente, da algo, pero pasará. Pasará y quedará como algo, un signo, una forma más de convocar, si tiene buen puerto, si tiene buena recepción, digamos, en otros oídos, ¿no? De manera que tampoco puedes, en ese sentido, ni arrogarte el privilegio de decir palabras definitivas, no las tienes, no las vas a tener, pero también quedas confiado, digamos, a los oídos de quien te escucha, ¿no? Que es otro sentido también de la humildad, o sea, mis palabras encontrarán eco si hay oídos que quieran escucharlas y que estén dispuestos también a darles lugar, ¿no? Si no, probablemente esos oídos encontrarán otras palabras y a lo mejor, si hay buena fortuna, encontrarán palabras que les den más luz que las mías, pues eso puede ser muy fácil, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido hay esa humildad, pues. Me parece que a mí lo que se me hace muy bonito, por ejemplo, el poema de Parménides, del poema de Parménides, es que también la diosa se muestra humilde en ese sentido, ¿no? O sea, ella dice su palabra y dice su discurso. Y claro que lo dice con autoridad divina. El poema suena así como que mira esto y míralo así, y mira que es eterno y mira que todo esto, ¿no? Y conoce también el camino de la confusión y date cuenta de aquello y lo que sea. Pero siempre desde esta primera prevención que le hace, ¿no? Es decir, para que tú lo juzgues con tu propia reflexión. Y eso me parece también como una declaración de humildad tremenda, ¿no? De esa humildad que sabe reconocer que son los oídos del otro y la responsabilidad del otro, aquello que es insoslayable, en lo que no puedes intervenir ni puedes imponer absolutamente nada. Que hay un dominio propio de esa otra persona en la que nadie se puede llamar maestro. Muchas gracias. A usted. ¿Allá? Ok. Buenos días, muchas gracias, maestro Pedro, por sus palabras magníficas siempre. Y bueno, yo quería que nos pudieras hablar un poquito más acerca de cómo podemos lograr o si hay algún camino para poder llegar a hacer estas preguntas concretas para nuestras propias reflexiones, ¿no? Y cómo es posible que… Si nos puedes también explicar un poco más de esta también inmovilidad de la que habla Parménides, cómo desde ahí se puede dar la reflexión, pero también Sócrates cómo pudiera ser este movimiento, ¿no? En el que también se da la reflexión filosófica. Es algo para mí en lo personal complejo, ¿no? La reflexión filosófica, pero ¿cómo podemos construir o ir haciendo el camino para hacer nuestra propia reflexión desde esta también inmovilidad, pero también del movimiento, ¿no? A ver, ¿qué? Gracias. Bueno, a ver, yo diría, primero no sé si la palabra lograr sea la que más nos ayude. A mí me gusta hablar de ejercicio y de ejercitar y cosas así porque luego lo de lograr se vuelve como no sé, me parece que a veces puede volver tentador, ¿no?
sea, tentador de que puedes alcanzar como esa especie de objetivo que ya te habías planteado, que lo pusiste adelante y que ahí estaba, ¿no? Y bueno, o sea, por supuesto que uno se plantea objetivos, pero tienes que tener como la conciencia de que ese objetivo es una parte del mismo ejercicio y que ha de ser desbancado por otros tal vez después, ¿no? Creo que eso es parte de este ejercicio. Y ahí voy un poco a lo otro, o sea, ¿cómo se puede hacer Yo le decía al principio, ¿no? O sea, para mí lo bonito de Sócrates o lo que a mí me ha seducido de Sócrates es que Sócrates manifiesta esa paradoja. O sea, si uno sigue el discurso de Parménides y sobre todo sigues el discurso, digamos, de una de las caras, ¿no? De una de los rostros, que es el rostro de la verdad, que dice la diosa y todo, sí, te quedas como pasmado en esa inmovilidad, ¿no? Y como a lo mejor alguno de los ascetas antiguos, tendrías que subirte a una especie de columna o no moverte más, hacer así como una especie de encarnación, digamos, de la inmovilidad absoluta, ¿no? De alguna manera Sócrates comparte ese asunto de esa encarnación de la inmovilidad, pero luego la descubre precisamente quedándose inmóvil, aunque hay momentos en que tiene esta especie como de raptos, en donde no puede dar un paso más, ¿no? Antes de entrar al banquete de Agatón, o cuando está a punto de dar un paso en Fedro, cosas por el estilo, hay algo que lo detiene y que lo deja por un momento inmóvil. Creo que reconocer ese suspenso, esa especie de inmovilidad, pero digamos, de suspenso, no precisamente la eterna de Parménides, sino como de suspenso en la vida, para abrir un espacio de libertad en donde fluyan y se combinen diferentes cosas que están pasando, de esas inquietudes que están moviendo, y que de pronto desde ahí puedas inventar el paso que sigue. Puedas ver, ¿y ahora por dónde sigo caminando? ¿Qué hago? Sabiendo que los pasos esos van teniendo como un cierto eco de ese momento de suspenso, que vas a poder investigar, que vas a poder examinar, que vas a poder ver. Creo que por ahí va un poco la paradoja que Sócrates pretende encarnar. No deja de caminar sabiendo que sus pasos son eso, pasos, y que son pasos que pueden ser sometidos al examen, y que es un examen que en principio sí está haciendo él con toda responsabilidad, porque confía en que el Dios ha pensado que de verdad puede confiarse en su reflexión, pero que también sabe que el juicio último no es el suyo, pues, que ese juicio tendrá que seguir haciéndose así provisionalmente en los pasos, y que al final toda su vida será, digamos, juzgada, ¿no? No sé cómo, o sea, eso es más como la confianza de Sócrates, eso es más como, diríamos, su fe. No sé cómo podríamos nosotros hacer de esa confianza nuestra vida, pues tal vez esa es la búsqueda precisamente no solo de todo filósofo, filósofa, porque además yo creo que la filosofía, o sea, siendo un ejercicio y una disciplina, no es propiamente una cosa así, meramente carrera académica o cosas por el estilo, ¿no? Sino pues es un componente más bien de la vida de cada persona que se quiere tomar realmente en serio su vida, ¿no? Quiere tomar realmente en serio las cosas. No sé si te contesto, creo que es difícil decir cómo se hacen esas cosas, pero pues yo más bien lo que animaría es a seguirse ejercitando y a tratar de ser como muy responsable en el examen. Es decir, tratar de volver siempre a detenerte en las cosas que has recibido, incluso las que tú misma te has dado, y como decir, a ver, ¿y si me detengo? ¿Y si pongo esto en suspenso? Si pongo en suspenso la fuerza persuasiva que este argumento o este asunto o esta obligación o esta exigencia tiene, y trato de examinar si de verdad me convencería en cualquier circunstancia, si me convencería de veras en cualquier situación, aun cuando no sintiera yo esta exigencia que en este momento concreto siento, tal vez ese podría ser un método, ¿no? No sé. Hay sonidos. Bien, buenos días. Bueno, Pedro, un gusto saludarte. Ya no ahora en Facebook, afortunadamente ya en persona, ¿no? Qué gusto. Un gusto. A ver, son dos preguntas. Una tiene que ver con el desarrollo, sí, de la exposición, pero cosas que uno le van evocando. Y la segunda sí es un punto muy concreto de lo que tú manifestabas, ¿no? El primero es que en algún momento de tu exposición tú hablabas, en esta conferencia, de que de alguna forma el Sócrates maestro es como el Sócrates aprendiz en realidad, ¿no? Entonces, si entiendo bien, eso significa, y esta es la pregunta, quiero saber qué te parece esto, que la mejor forma de enseñar o posicionarse, más bien es posicionarse como un aprendiz de todos y de toda, lo que pueda haber, ¿no? De ser así, un maestro es aquel que se ha asumido como un aprendiz que indaga por la verdad
y muestra, y aquí creo que es la parte más socrática, con su propio ejemplo, cómo filosofa, ¿no? Y en este caso indagar por las preguntas, ¿no? Pero sobre todo asumiendo que no puede asumir. Entonces, la pregunta es si tú compartirías esta visión con esa como dicotomía de, no, se me ve como un maestro, algunos me asumen, pero en realidad yo soy un aprendiz. Pues quizás que el maestro es que sea eso, que tiene que ser aprendiz, ¿no? Si no, en dado caso, somos informantes o tenemos algo que tendremos que reflexionar que es otra cosa y no es propiamente el sentido socrático. La segunda la planteo así muy concreto porque esto sí fue prácticamente que mencionaste. Hablaste que teníamos que ir como tejiendo. Aquí no sé si me sale más mi información o por la tradición, pero yo creo que también es como ir destejiendo, ¿no? Me parece que las personas tenemos habitualmente como ya ese tejido y la gente en filosofía lo que hacemos es ver hasta qué punto es claro eso y más bien vamos como destejiendo hasta ver dónde hay, por decirlo metafóricamente, un nudo. Igual no es un pleito entre tejer o destejer, pero también, cuando tú lo mencionaste, me dio a entender que esa sería otra forma también de explicarlo, ¿no? No armarlo en conjunto, sino también lo que ya se tiene armado, ir como al revés, ver en dónde se puede ir destejer, si es que hubiera algún nudo metafóricamente. Y bueno, muchas gracias otra vez, ¿no? Voy a la segunda primero porque es como más puntual y porque a lo mejor lo expresé confusamente, pero lo que quería yo decir era eso. O sea, que los tejidos yo los encuentro, o los ponía yo un poco más en el lenguaje, en la cultura, en lo sabido, en lo que la mayoría dice, ¿no? Y creo que el arte de Sócrates en particular, pero creo que del filósofo, de los filósofos en general, es localizar dónde se hacen los nudos, cuál es la fuerza que esos nudos tienen, cuáles son los secretos con los que se ha tejido, con los que el tejedor ha tejido el nudo, y entonces aprender a deshacer los hilos, ¿no? Y aprender a encontrar, y eso es lo que yo llamaba como encontrar si hay algo más que un arte del tejedor, ¿no? Si de verdad el nudo tiene alguna otra razón que simplemente ser el fruto del artificio de quien sabe tejer, ¿no? Y entonces encontrar si de verdad ahí puede haber lo bueno, lo verdadero, lo bello, etcétera, que Sócrates va a decir, no sin los hilos tampoco, o sea, no sin que haya esos hilos y esas cosas concretas, ¿no? Pero más allá de esos, ¿no? O sea, viendo si de verdad el nudo resiste la prueba esa. Entonces, no sé, a lo mejor lo dije medio confuso en el papel, pero eso era lo que quería decir. Y voy al otro porque se me hace muy interesante y creo que sí, por supuesto que diría yo que sí, que el filósofo es un aprendiz y que también diría yo que los aprendices están en distintos momentos y con diferentes experiencias en su vida, ¿no? Y entonces el ser aprendiz implica también que de pronto lo que yo tengo que compartir no es exactamente lo mismo que mis discípulos comparten conmigo, hablando en ese término de discípulos como que los que están contigo en el salón de clases, ¿no? Los que están en una sesión contigo, lo que sea, sino que tienen también sus propias experiencias y que tal vez el chiste está en que podamos encontrar esa manera de ponerlas en diálogo con profundidad y con responsabilidad, etcétera, ¿no? Pero sí pensaría que aparte de en conjunto con ese ser aprendiz, hay otra cosa por lo menos, voy a decir una y a lo mejor me sale otra, pero que creo que es fundamental también y que a veces es medio, por lo menos contracultural en este tipo de instituciones. Porque a mí me dijeron, desde que llegué yo acá, yo venía, o sea, a ver, poniendo un poco así de anécdota personal, yo trabajé muchos años, 12 años trabajé al mismo tiempo que daba clases en la universidad en un proyecto de educación popular, trabajando con obreros de maquiladora y luego con sindicalistas y con gente así, en estos proyectos que más bien privilegian este tipo de pedagogías como los diálogos de saberes o cosas por el estilo. Y una de las cosas que me chocaba mucho cuando llegaba a la universidad y demás es que te decían así como que tus alumnos no pueden ser tus amigos. Entiendo la razón, digamos, práctica que eso tiene y la funcionalidad que puede tener para todos los sistemas de evaluación y calificaciones de eso, pero no la puedo entender en otro sentido. O sea, somos todos aprendices, sí, pero quieres el bien de tus compañeros, quieres el bien de tus amigos. Yo por eso decía que Sócrates propiamente, más que maestro o aprendiz, se define a sí mismo como amigo de sus amigos, incluso diría yo, como amigo hasta de sus enemigos. Por lo menos para mí ese diálogo con Meleto no es meramente una cuestión de querer poner en mal y en ridículo a quien lo acusa,
es también hacerle ver a través de ese ridículo y de lo que el ridículo efectivamente puede generar, el camino que está siguiendo lo está llevando realmente a una mala vida. Lo está llevando a confundirse él solo, lo está llevando a perderse en sus propias ideas y pensamientos, que además están siendo instigadas por otro, porque el otro acusador que está ahí sentado y además está en silencio todo el rato, ¿no, Anito? Es el que le dicta las palabras a Meleto. Entonces es como decirle, a través sí, del ridículo tal vez, de mostrarle eso, tratar de mostrarle una vida buena, algo que pueda mejorar la vida de Meleto, ¿no? Y eso creo que tiene que estar también como constitutivamente en la personalidad, no, ¿cómo podría decir? Pues en la persona del aprendiz. Es decir, no soy un mero aprendiz que empiezo a hablar y a decir cosas de las que estoy pensando, modelándole. No, es que tengo intención de que aquellos resulten bien, de que aquellos sean bien de esas otras personas con las que platico, ¿no? Y espero y confío que también ellas quieran su bien y si se puede quieran el mío. Es decir, que también ellas quieran hablarme con verdad, que no me traten en ese sentido como su evaluador, que no me traten en ese sentido como quien les pone calificación, que no me traten en ese sentido como su dominador, que no me traten en ese sentido como quien fuera un seductor, ¿no? O sea, porque entonces van a responder a mí desde esas claves de la seducción o desde esas claves de la persuasión y van a querer que yo escuche cosas de sus propios labios que ellas, digamos, creen que yo querría escuchar, ¿no? Y ahí se pervierte absolutamente todo. Entonces creo que sí somos todos aprendices, pero también aprendices amigos, en ese sentido de que queremos el bien del otro, que los alumnos lo quieren para su maestro y el maestro lo quiere para sus alumnos, usando esa terminología que usamos generalmente, ¿no? Y sí creo en ese sentido que eso sostiene realmente la labor de formación filosófica, y yo creería que de alguna manera la formación también en otras áreas, no solo del conocimiento. Yo la verdad, donde he encontrado tal vez el mayor ejercicio de la filosofía en momentos, ha sido de pronto aquí en el gimnasio, ¿no? O en este tipo de lugares, en donde de pronto los entrenadores escuchan verdaderamente a la gente que entrenan, van sintiendo dónde están sus verdaderas inquietudes y se convierten a veces también en filósofos, en amigos, digamos, de la sabiduría y en amigos del bien del otro, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, agradezco la conferencia y justo cuando escuchaba la palabra amor y también escuchaba la cuestión de la referencia a los diálogos. Y también ahí hay un diálogo en el banquete donde hace una mención a una filósofa que lamentablemente no está en las historias de la filosofía, ¿no? Diotima, cuando le hacen la pregunta ¿qué es el amor? Y él contesta, dice, todo lo que sé sobre el amor lo aprendí de Diotima. Entonces, también cuando yo lo escuchaba, pues creo que a mí me enseñaron otros Sócrates, porque nos enseñan a Sócrates como esta persona que nos pone en una experiencia incómoda, que nos saca de nuestras casillas y que en ocasiones, cuando usted dice bonito, a mí me preocupa una cuestión. ¿Cómo no romantizar el método socrático en tiempos de incertidumbre? Es una cuestión dificilísima, yo creo, sí, tienes razón. A ver, yo primero diría que lo incómodo no es feo. O sea, y de hecho yo diría que lo incómodo es bello, pues. Es como esta sensación que tienes de pronto de que el mundo se ha abierto, ¿no? Un poco citaría yo a Castoriadis un poco, ¿no? Como decir, lo incómodo es la presencia de lo magmático, pues. Bueno, no lo cito, lo parafraseo. Es la presencia de ese lugar en donde todo puede nacer, en donde todo puede darse, ¿no? En ese sentido creo que la comodidad está sobredimensionada o sobrevalorada, digamos, en nuestras sociedades, ¿no? Y que estamos tan convencidos de la funcionalidad y de lo bueno que es que te llegue tu
iPad en esa cajita perfecta donde que todo sea maravilloso y que puedas así como mover las cosas y todo te va a resultar, ¿no? Que es de los grandes riesgos que hay ahorita con todas estas herramientas generativas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, todo te puede resultar así, en un momentito puedes generar cosas maravillosas y te evitas precisamente esa incomodidad. Yo creo que esa incomodidad es bella y que tiene la belleza precisamente de que nos trae esa experiencia de detenernos, del suspenso y demás. Y también Diótima, ¿no? Cuando Diótima habla con Sócrates, lo primero que le provoca a ella a Sócrates es incomodidad. Cuando le dice así como que, entonces lo que tú dices es que el Dios es feo. Y tú dices entonces que el Dios es todo esto horrible que por un lado está... No, ¿cómo voy a decir eso? No, espérate, Diótima, ¿qué estaba pasando, no? Y prácticamente Sócrates nos da a entender que Diótima le repitió el diálogo que él tuvo con Agatón, ¿no? ¿Qué hay detrás de la incomodidad? Tal vez ese es como el punto donde yo pondría mi bonito. Y sí, se puede romantizar, por supuesto, pero creo que hay cosas mucho más fuertes, digamos, que meramente, digo, a lo mejor la palabra que yo uso es demasiado suave o romántica para ello, pero a lo mejor hay otras palabras que podrían reflejar mejor la fuerza que tiene eso, ¿no? Detrás de la incomodidad que Diótima le provoca a Sócrates está, por un lado, esto que trataba yo de poner acá, ¿no? O sea, como esa confianza que Diótima tiene en que Sócrates puede realmente convertirse en un seguidor de Eros, que puede realmente volverse lo que ella siente ser, este amor, digamos, aner daimónicos, ¿no? Este varón daimónico. Esto que ella ya siente que es, que ella siente que encarna, digamos, en su propia búsqueda y demás, ella confía en que Sócrates pueda hacerlo también. Detrás de esa confianza hay otra cosa todavía más grande, que es precisamente la voluntad del amor mismo de acercarse a nosotros, de funcionar como este intermediario y de traernos las herencias de los dioses, es decir, de lo definitivo. Y detrás de ello todavía algo mayor, ¿no? Que es precisamente que eso definitivo, que eso que viene de los dioses y todo, está realmente encarnado en Eros. Está realmente encarnado en ese amor que nos incomoda, está realmente encarnado en ese amor que por el vehículo de Diótima y de sus palabras y de la dificultad en que nos pone, nos incomoda. Si todo eso existe, la incomodidad no será infecunda. Y tal vez fecundidad podría ser una palabra más fuerte que bonito, tal vez, ¿no? Ahora, ¿cómo no volver eso romántico? ¿O cómo no volver esto un asunto que pueda ser juzgado fácilmente como sensibilería o como una especie de esperanza vana, como una especie de cosa? Creo que ese es un riesgo que siempre tenemos. ¿Por qué? Porque si el mundo en el que tratamos de vivir y de hacer se nos muestra precisamente, no precisamente con incertidumbres, yo no sé si lo realmente grave del mundo sea el tiempo de incertidumbre, no lo creo. Creo que lo grave del mundo es el tiempo de las certezas. O sea, creo que lo grave del mundo es un mundo con demasiadas recetas, con demasiadas certezas, con demasiadas cosas que se imponen como certeza. Y como certeza también se impone, por ejemplo, en la mentalidad de muchos jóvenes, la violencia que les amenaza con la desaparición, casi como una cosa que a fuerza les va a suceder. O que hace que entonces levantemos unos muros inmensos, pero que no están reflejando nuestra incertidumbre. Están reflejando, por lo contrario, la seguridad que tenemos de que el otro es una amenaza y que seguramente nos va a alcanzar si no le ponemos nosotros un remedio eficaz, como pueden ser los obstáculos de los muros o de los ejércitos o de las guerras o de lo que sea. A mí la verdad es que no pensaría que estamos en una situación de crisis de incertidumbre. Más bien, y tomando también a Castoriadis ahí, diría yo que estamos en una situación de crisis de certezas. O sea, de demasiadas certezas que se nos han acumulado y que necesitamos empezar a deshacer, a desanudar. Y claro, cuando intentamos hacer eso, los dueños de la certeza muy probablemente lleguen y nos digan, lo que estás haciendo es simplemente sueño.
es simplemente el trabajo de un soñador, es simplemente una esperanza vana, es simplemente la idea de un romántico que está anhelando y está nostálgico de tiempos pasados y no se dan cuenta de que no es cierto, que lo que tenemos no es una nostalgia del pasado, que en todo caso lo que tendríamos sería una especie de nostalgia de futuro, pero tampoco es una nostalgia, tenemos un anhelo y un anhelo muy vibrante y un anhelo alegre, porque además la incomodidad y el caos es potente. Yo diría que es alegre, pues. O sea, que cuando tú te encuentras en esas situaciones así, de verdad, incertidumbre y demás, aquello se puede convertir en una experiencia sumamente gozosa. Pero eso no se entiende desde el privilegio de las certezas, ¿no? Entonces sí creo que habría tal vez que volver a revisar dónde están entonces nuestro ethos, pues. O sea, ¿para qué nos estamos formando y cuál es el modo en que queremos vivir, ¿no? ¿Queremos vivir de veras dominados por las certezas y metidos en este juego de funcionalidades, o queremos vivir tratando de modelar también nuestro afecto, nuestras emociones, nuestras búsquedas y demás, pero sobre todo nuestro afecto, también por la incertidumbre, la incomodidad y todo, como algo gozoso, como algo que nos impulsa, como algo que nos da luz, que nos da fuerza, ¿no? Pondría yo un ejemplo, bueno, no sé, o sea, pero pienso en un profesor que tuve alguna vez, hace muchos años, antes de empezar a hacer filosofía y cosas de esas, tuve así como la vaga impresión de que me podría dedicar a la oceanología. Y me acuerdo mucho de mi profe de física, que era la materia que más me gustaba, ¿no? en aquella carrera. Mi profe de física del océano decía, los físicos que son ingenieros y que hacen física de materiales duros, la tienen ya, o sea, se saben todas las recetas. Saben qué tienen que hacer. Por eso yo no hago eso, dice. Porque ahí me aburro. Porque ahí simplemente sigo formularios y me evalúan según los formularios. Pero cuando te enfrentas al océano, te enfrentas a algo que por supuesto que tienes muchas cosas que sabes de eso, pero que sigue siendo un mundo de incertidumbres. Ahí me siento, dice él, era oceanólogo, como pez en el agua. Ahí me siento de verdad en mi medio. Ahí me siento que mi inteligencia se estimula. Ahí siento que mi afecto y todo mi querer y todas mis cosas como que se estimulan también, ¿no? Y ahí siento también, nos decía él, ¿no? Que cuando ustedes llegan aquí y se presentan a este salón, yo me siento animado porque siento que tal vez también queden seducidos por esa incertidumbre, ¿no? No lo decía él con esa palabra, decía que queden seducidos por esa ignorancia. Entonces, a mí me parece que eso puede ser sumamente estimulante. Muchas gracias, Pedro, y a todas y todos los que han compartido. Me dejan pensando ahorita justo con estas reflexiones sobre la gran responsabilidad que hay como profesores y profesoras ante estudiantes que buscan la certeza como el fin último. Este es el primer semestre que di clases y pude comprobar en carne viva esa desazón, esa frustración, pero a la vez esa pasión de realmente buscar distintas maneras de cómo llegarles. Me hacían pensar en la vulnerabilidad, porque al fin y al cabo el proceso filosófico creo que lo que hace es enfrentarnos a nosotros mismos últimamente, ante tu ignorancia, enfrentar esa realidad de que no sabes, o de que lo que sabes es insuficiente, o lo que sabes es, pues te deja en una posición que no es la que buscabas. Precisamente te descoloca. Cuando te abres sinceramente al proceso de aprendizaje y te atreves a detenerte, te das cuenta de la vertiginosidad del mundo, te enfrentas ante ese miedo de, pues veo por qué no les gusta detenerse, ¿no? Porque es darte cuenta de todo lo que está pasando, empiezas a jalar el hilito y se deshace todo. Entonces, desde ahí creo que mi pregunta va hacia esa parte, ¿no? ¿Cómo realmente acompañar a los estudiantes desde la vulnerabilidad, desde mi vulnerabilidad, y saberlos acompañar en su vulnerabilidad, en saber que va a haber resistencias y que van a hacer todo lo posible porque somos seres vivos, hacemos todo por sobrevivir, entonces vas a hacer todo para enfrentarte a aquello que te está amenazando. Entonces creo que también vernos como una amenaza ante ellos, aceptarlo y acompañarlos desde ahí, desde esa comprensión de su propio proceso de choque, de vulnerabilidad. Creo que esa palabra me ha marcado mucho últimamente y es
¿cómo me acepto yo vulnerable ante los demás y cómo puedo hacer para que los demás puedan vivirse vulnerables en su propio proceso, ¿no? Creo que sería la pregunta concreta. Gracias. Como muchas de las preguntas que han salido aquí, creo que son preguntas de las que no podría yo decir que tengo respuesta, pero sí algunas pistas que a lo mejor desde mi experiencia podría sacar. Y habría dos en esto mismo que estabas diciendo, en este discurso que estabas diciendo. Jalas el hilo y se deshace todo. Y yo diría que una cosa que hay que hacer para acompañar tal vez esa vulnerabilidad es saber que eso no es cierto. Porque no es cierto nunca que jales el hilo y se deshaga todo. Ese todo tiene demasiado peso. Es demasiado definitivo. Es demasiado. Claro, esa es la amenaza y tiene, o sea, lo que sucede es que cuando uno está ahí como alumno o como maestro o como lo que quieras, pues sí, tú sientes que se jala el hilo y se va a deshacer todo. Pero ese todo en realidad es un engaño. En realidad es el engaño que te da el miedo, es el engaño que te trae como esta inseguridad, esta especie como de incertidumbre, ¿no? Ese engaño que tenemos además marcado, que está muy mal sentirlo, y que no, digo, esa incertidumbre que tenemos marcada, que está muy mal sentirlo, nos provoca ese engaño, ¿no? Ese engaño del todo. Entonces creo que una primera cosa es ayudarles a darse cuenta de que jalaron el hilo y no se les deshizo todo. Que tampoco es cierto que ese todo se les deshiciera. Digamos que ayudarles a encontrar en dónde se detuvo el hilo. Porque sí se detuvo. Porque hay siempre algo que va quedando ahí. Aún, por ejemplo, no sé, si alguno de ustedes sabe tejer, yo a eso le veo mucho a las señoras que tejen, ¿no? O sea, tú puedes deshacer todo el tejido, pero te queda el hilo. Y te quedan las agujas y te queda tu técnica y puedes volver a montar y puedes volver a hacer, ¿no? Entonces, siempre queda algo. Y ese algo es el que yo creo que hay que encontrar. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Javier Zubiri, que se llama de las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza. Y él dice, la angustia y la esperanza tienen la misma fuente, el mismo lugar. Lo que pasa es que la angustia lo vive bajo el engaño de lo perdí todo. Y ya estoy impotente, y ya no me queda nada, y ya no hay posibilidad de nada. Y la esperanza reconoce que siempre hay realidad, que siempre hay algo que no eres tú, que siempre hay algo más que tú. Y que ese más que tú te permite empezar a buscar muy problemáticamente, con mucha tribulación, muy difícilmente, pero te permite empezar a buscar. A eso me refería yo con que no hay tiempos oscuros en la filosofía, pero sí los hay de mucha tribulación. Bueno, eso diría yo. Creo que una cosa importante con los maestros, o con nosotros como compañeros de gente que está iniciándose en la filosofía o en cualquier otra cosa, es ayudarles a localizar que jalaron el hilo, pero algo está ahí, algo quedó. Y hay una enorme herencia en la filosofía, un montón de cosas, digamos, que van quedando y que animan tu pensamiento, que le dan fuerza, etc. Ayudarles a descubrir eso creo que es muy, muy importante. Entonces, bueno, una de las cosas que yo diría sería eso, ¿no? O sea, vulnerabilidad, vulnus siempre significa herida, pero herida siempre se hace ya sobre una carne, se hace ya sobre algo que está ahí. Y una carne significa también comunidad, y una carne significa también a otros que pueden estar en torno a esa herida, ¿no? Que pueden mirar esa herida y podrían tal vez responder por ella, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que pensaría. Y también respecto de lo que decías así de tu ejercicio ahora, ¿no? O sea, como que creo que es importante que ese pensar que siempre hay algo se convierta también en la confianza que tú tienes de que ellos van a ser capaces de encontrarlos, ¿no? Es decir, que no nos perdamos nosotros tampoco en su miedo y en su alarma, porque la van a tener. O sea, no sé, llega alguien a preparar contigo un trabajo de tesis, una cosa así. Claro que viene con 150,000 ansiedades encima, 1000 inquietudes, 1000 miedos, 1000 cosas y no sé qué, ¿no? Si tú te pones en el plan de compartir su alarma, pues entonces la cosa se va a volver muy complicada para los dos. Entonces, sí creo que es importante, por lo menos para la filosofía, creo que es muy importante que le bajemos el volumen a las urgencias de los tiempos que corren. De los tiempos para hacer un trabajo como una tesis y también de los tiempos en que queremos abordar los grandes problemas. Que le bajemos un poco el volumen a la urgencia para que podamos detenernos y descubrir el potencial y el poder que todavía nos dan las cosas, la vida, nuestras comunidades, etcétera,
para poder ir haciéndolas todo paso a paso, examinando y buscando lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, porque nos han dado para poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas diría yo, ni privilegiar demasiado el engaño de se te va a ir todo, ni compartir tampoco esas ansiedades e inquietudes, sino al contrario, ¿no? Como tratar de cultivar y ejercitarnos en la confianza. Muchas gracias. Entonces, 2 preguntas más para cerrar. Ustedes me dicen. Sí. Adelante. Bueno, gracias por compartirnos esta charla. Y bueno, escuchándoles, me surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué tanta filosofía tiene la enseñanza y la didáctica de la educación? ¿No? Esperaría que mucha, ¿no? En el sentido de que hay en ocasiones campos, ¿no? En la educación formal, como que se quiere restar, ¿no? Por esta eficiencia, por esta lógica como de efectivismo, ¿no? Y como han dicho, ¿no? No nada más en la filosofía, ¿no? Sino en otras o cualquier disciplina, área, campo, profesión. Y de lo escuchado, ¿no? Como la clave es, y en este sentido radical, ¿no? Del amor a la verdad, del amor al conocimiento, al saber, al conocer, y no al concurso, al premio, a lo que tengo que entregar, ¿no? Sino, y en el paso, como tú decías, ¿no? Yo puedo ver en algunos espacios como un contraste, ¿no? Y el contraste es en el homologar, homogeneizar, estandarizar el pensamiento a lo que alguien dice, porque esto es la receta que te tienes que aprender y te van a calificar, a esta lógica de cuestionar, de preguntarte, de hacer un análisis o criticar esto mismo, pues es como contrastante, ¿no? Y diferente. También hay campos, ¿no? Donde hay centros de investigación o investigadores, pues que para que entres es casi un club, que primero tienes que mostrar y demostrar si tienes, o sea, a veces suena o pareciera a contraste, ¿no? De la humildad que se ha aportado, pues que es el ego más grande, ¿no? Y a ver quién conoce más cosas, ¿no? Y cita más, y es esto, ¿no? En esta lógica, me refiero al campo de la educación, ¿no? Al campo amplio, ampliado. Y entonces esta propuesta que es clásica, básica, pues volvemos a los orígenes, ¿no? Decir, pues vámonos a lo principal, ¿no? Que es compartir y confiar, ¿no? Dar confianza en este sentido de que al que acompañamos, al aprendiz, igual que nosotros, a lo mejor tenemos más años de ser aprendices, y esa es la diferencia, acompañar y estimular su confianza en que es capaz y puede sacar sus propias reflexiones. Y a veces hay campos o espacios, no todos, afortunadamente, en que es lo contrario. Tienes que aprenderte esto porque así es, así dice, y ambos rutas, métodos, pues llevan a procesos distintos, ¿no? Entonces, como que este diálogo me ha dejado esa pregunta y en mi práctica docente, pues me llevo esta pregunta, ¿no? Como, a ver, en el corre, pues de la vida cotidiana, pues se nos puede olvidar, ¿no? Que cuál es esta vocación, esta evocación que tenemos para poder seguir en este privilegio de acompañar. ¿Respondo ya? Pues si quieres, hago la mía y ya. Bueno, nada más diría que,
o sea, más que una respuesta, porque la pregunta la haces y sale toda una reflexión que ya estás haciendo, entonces no diría, pero yo diría solamente una cosa que me parece que está ahí, ¿no? O sea, entender la educación como instituciones y todo, como lo que nos hacemos, hay que ponerlo en ese sentido, ¿no? Son nuestras, nosotros las hemos hecho. Y las hemos hecho porque estábamos buscando algo que queríamos en ello. O sea, si yo quiero de verdad, o sea, si quiero evaluar un trabajo bajo criterios que me permitan dar cuenta objetiva de cómo lo evalúo, tenderé necesariamente a generar esos criterios y serán seguramente homogeneizadores si tengo que comparar entre distintos trabajos y demás. Pero es algo que yo quiero o que nosotros queremos. Y las instituciones se van forjando por eso que vamos queriendo en ellas, ¿no? Entonces, yo no sé si sean absolutamente contrarias esas pretensiones, pero sí creo que habría que recuperar como esta especie, y es un poco lo que decía yo también, o sea, recuperar como el poder de nuestra volición, el recuperar el poder de lo que queremos, de manera que entonces no sean las instituciones las que por su inercia simplemente funcionen, sino que nuestra volición proponga en las instituciones los desanudes necesarios, las revisiones necesarias, las propuestas necesarias, etcétera. Yo no lo pondría en términos contradictorios, o sea, como si fueran dos cosas absolutamente separadas, porque creo que en ese sentido nos quitaríamos fuerza. O sea, nos quitaríamos estaríamos como presos de una especie de cosa que es la institución que quién sabe quién puso, que quién sabe quién hizo, que quién sabe quién está moviendo o haciendo, y nosotros por acá queriendo hacer otra cosa, ¿no? Y moviéndonos acá y haciendo siempre como estos ejercicios así chiquitos, ¿no? Porque pues no nos salen de otros, miren, no nos salen chiquitos. Entonces, pues esos chiquitos que hacemos acá. No, pues yo creo que el chiste está en reconocer que esas instituciones son nuestras y que por tanto tenemos en ellas palabra, agencia, poder, volición. Queremos que ellas funcionen y que funcionen de ciertas maneras. Y que podemos dejar de querer que funcionen como funcionan ahora y empezar a querer que funcionen de otras. Y que nos vamos a encontrar con las inercias y las resistencias para tratar de hacer ese cambio, ¿no? Pero pues eso es la vida, ¿no? Así es, así funciona. Así somos, pues. Y en ese sentido también diría, ¿no? O sea, como que no nos interesa solo sobrevivir. Es otra cosa que creo que valdría la pena. Yo creo que una de las cosas que enseña la reflexión filosófica, particularmente Sócrates, es que nuestros intereses van más allá del sobrevivir. Porque el sobrevivir es una cuestión funcional. Sobrevivimos si las cosas resultan, si funcionan, ¿no? Y eso tiene la inercia de esas instituciones. Pero nos interesa más que sobrevivir, nos interesa vivir bien, nos interesa vivir con belleza, nos interesa disfrutar, nos interesan otras cosas más allá de la propia vida, ¿no? Cosas que nos hacen sentir también más contentos de nuestra vida que solamente sobreviviendo. Pero bueno, pero es cierto que es una fuente constante de incertidumbre y de miedos junto a esa incertidumbre. Rápidamente, porque creo que ya Diana mira el reloj. Sí. Rápidamente, creo que hay una imagen muy potente del filósofo como aprendiz, del que teje, desteje y vuelve a tejer estos nudos que pretenden darnos cuenta de las cosas. Y la otra cosa que creo también está en el fondo, por todo lo que nos has planteado, Pedro, y lo que ha salido aquí, es esto de la filosofía más como formación. No tanto porque no sea capacitación, también lo es. No tanto porque no sea profesionalización, también lo es. Y son importantes, pero pareciera que aquí lo que más fuerza toma es la filosofía como formación, como configuración de la persona. Entonces, no lo digo ahora como síntesis, ni mucho menos, sino como algo que en la jornada tiene que estar resonando, me parece, con mucha fuerza, ¿no? Una jornada de formación, o más bien de enseñanza y didáctica de la filosofía, tiene esas resonancias. No quiero ir más allá, creo que es suficiente, estamos sobre el tiempo. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por esa reflexión, yo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, un aplauso a nuestro conferencista, gracias a los asistentes.